Bueno, hoy en Condenado vamos a traer análisis, ¿vale? Y el tutorial de Fan Hunter Assault, un juego de Devir y de Pac Gallego. Un juego que tiene las ilustraciones, como podéis ver, de los famosos narizones de Selpiñols. Y bueno, pues, ¿qué nos trae Fan Hunter Assault? Fan Hunter Assault nos cuenta en un futuro, ¿vale? Un librero de nombre Alejo, ¿vale? Decide que la diversión del mundo se ha acabado. Que se acaba el rol, se acaba usar el manga, se acaba el cómic, se acaba las películas, se acaba todo. Y el mundo es aburrido. Para poder hacer esto, roba todos los objetos, roba una pecha de objetos friki, objetos de este mundo, y se los queda para él. Y para defenderse, pues utiliza unos villanos que se llaman Fanhunter y Makutos, que lo que hacen es buscar esos objetos y acabar con toda aquella resistencia que, que se encuentre. El Papa Alejo, porque Alejo lo que hace es proclamarse Papa, vive en la ciudad de Varna y bueno, nuestra misión es intentar recopilar el máximo número de objetos friki para que vuelva la diversión a nuestra vida o intentar acabar con el Papa Alejo, ¿vale? Como hemos dicho, Fan Hunter Assault es un juego realmente entretenido, muy entretenido, hecho especialmente para frikis, o sea, no van a disfrutar lo mismo un juego, una persona que no tenga aficiones friki como el rol, como el manga, como el cómic o simplemente el cine, aquel que no lo tenga, porque tiene cartas muy divertidas, ilustraciones muy divertidas y que traerán muy buenos momentos, ¿vale? El juego está hecho para de 2 a 5 jugadores, ¿vale? En partida de 37 minutos. ¿Por qué 37 minutos? No lo sabemos. Es algo que no ha quedado así y que alguna vez le preguntamos a Gallego, pero 37 minutos igual que podría ser 36, 35 o 42. ¿Qué haremos al principio de la partida? Pues bueno, repartiremos una carta de personaje. Cada personaje es de un mundo friki en general, ¿vale? Perdona que aquí hay una carta que se me ha colado de la avaricia. Bueno, pues repartiremos a 6 personajes jugables con su alter ego femenino, ¿vale? Aquí otra carta. Con su alter ego femenino. Entonces, está el personaje cinéfilo, está el comiquero, está el jugón de los videojuegos, está el otaku, está el que le gustan los juegos de cartas, el magiquero, el que le gusta, el que es fan de películas, de series, lo que sea, y el cinéfilo. Una vez cogido el personaje, vamos a poner por el cinéfilo mismo y al comiquero, ¿vale? Pues repartiremos de la baraja de albericias, que esta baraja que tiene el fondo negro, repartiremos 3 cartas a cada jugador, ¿vale? 3 cartas y 3 cartas. Siempre al final del turno, el turno está compuesto por 2 fases, siempre al final del turno tendremos que tener 3 cartas. ¿Por qué? Porque el juego acaba cuando se acaban las cartas de albericia. Una vez se acaban las cartas de albericia, el juego da su fin, se recuentan los puntos de cada uno y el que tenga más puntos es el que gana. Bueno, una vez tengamos estas cartas, deberemos jugar una de ellas, ¿vale? En este caso, por ejemplo, podemos jugar una carta de truco, que son cartas que se desarrollan en el mismo momento, ¿vale? Y que pueden servir para darnos ventaja o para joder, hacer una putada a otros jugadores, ¿vale? Entonces podemos jugar esta carta de truco o si nos interesa jugar una carta de los denominados NNJ, o sea, narizones no jugables. Estos NNJ son personajes que nos ayudarán en nuestra aventura, bien por sus habilidades y bien porque nos sirven para luchar contra los Fan Hunter y Makuto, ¿vale? También nos servirán para guardar objetos que no queramos que estén pululando por ahí para que nadie nos los quite. Pero bueno, podemos hacer una de estas dos opciones. Una de estas dos cartas podemos meterla en el juego y dejarla, ¿vale? En este caso podemos jugar el personaje no jugador, que es la cosplayer, ¿vale? Después hay otra fase de juego, la segunda fase de juego, que nos deja hacer 2 acciones de la siguiente. Podemos robar una carta de las denominadas cartas de fase, ¿vale? Hay fase 1, fase 2 y fase 3. En primer turno solamente podremos jugar las cartas de fase 1. ¿Por qué? Porque para poder revelar cartas de fase 2 tendremos que tener desbloqueado la fase 1. Es decir, una carta de fase 1. Y para poder coger una carta de fase 3 tendremos que tener una carta de fase 2. ¿Qué pasa cuando cogemos una carta de fase? ¿Vale? Nos puede pasar 3 cosas. Nos salga una carta de evento, que tendremos que jugarlo en el momento, ¿vale? Nos puede salir un objeto, ¿vale? Como este, por ejemplo, como el Scatergory, ¿vale? Que puede ser positivo o negativo, vamos a buscar uno positivo, ¿vale? Bueno, vamos a buscar, por ejemplo, uno que tenga nivel 0. Por ejemplo, el Osmic. Nos puede salir una carta de objeto, una carta de evento, una carta de objeto, o a partir de la fase 2, un Fan Hunter, ¿vale? Un Fan Hunter que es un guardián de la baraja, ¿vale? Lo podemos determinar así. Si nos sale la carta de evento, tenemos que jugar en el momento. Si nos sale la carta
de objetos, pues la podemos tener aquí en nuestra baraja para poder utilizarla cuando lo queramos, porque esas cartas objetos, aparte de darnos puntuación al final de la partida, nos da determinadas habilidades, ¿vale? Por ejemplo, descarta esta carta para dar +1 de fuerza a un NNJ. Esta carta lo que le da es, por ejemplo, si la utilizamos, se la damos a cosplay, le damos 1 de fuerza, ¿vale? Una vez utilizada se descarta. O no la podemos quedar en utilizarla, que pues esta carta, por ejemplo, como tiene 0, no nos conviene quedárnosla, sino nos conviene utilizarla, porque no nos va a dar puntuación al final de la partida, ¿vale? O nos puede salir un Fan Hunter. El Fan Hunter nada más salga, nos ataca a nuestro NNJ, ¿vale? ¿Qué pasa cuando nos ataca? Si la puntuación de acción del Fan Hunter es igual o inferior a nuestro NNJ que tengamos abierto, no pasa nada, le hemos vencido, nosotros nos quedamos con la carta del Fan Hunter que nos contará puntuación al final. ¿Qué pasa si el Fan Hunter gana? Posiblemente se quedará en la fase 2, que la tendrá bloqueada hasta que alguien le gane, y eliminará a nuestro personaje NNJ, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer en esta segunda fase del juego? Por esta segunda fase del juego, además de eso, podemos guardar nuestro objeto. Imaginaros que en vez de este objeto, que no tiene valor ninguno, ¿vale? Tuviéramos objetos con valor. Por ejemplo, estos dos objetos, ¿vale? El Home Riders y el Sin City. Y aquí, estando estas cartas aquí, pues corremos riesgo de que alguno de los otros jugadores con una determinada carta nos robe esa carta que nos puntúa al final de la partida. Entonces, si tenemos un NNJ, este NNJ puede luchar por nosotros o guardar esos objetos. ¿Cómo los guarda? Pues fijándonos en el número de ataque que tenga. Tiene un número de ataque de 2, puede guardar 2 cartas. Entonces nosotros cogeríamos 2 cartas, ¿vale? Las guardaríamos con el NJ y al final de las partidas nos contaría como puntuación, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer en esta fase? Recordad que solamente podemos hacer 2 de las cosas que estamos haciendo. Sí, o podríamos robar cartas de fase con las consecuencias que traería ello. Podríamos guardar nuestro objeto, ¿vale? Podríamos jugar la habilidad de un objeto o de nuestro narizón o de un NNJ, o podríamos atacar a un guardia. Imaginaros que el guardia que hemos eliminado antes, ¿vale? ¿Dónde está el guardia que hemos eliminado antes? No ha sido vencido. Entonces esta fase se bloquea. Pues entonces en nuestro movimiento podemos atacar a ese Fan Hunter e intentar eliminarlo, ¿vale? Entonces podríamos, por ejemplo, en esta segunda fase, podríamos coger y con nuestra cosplay eliminar el Fan Hunter y en nuestro segundo movimiento coger una carta, ¿vale? Es decir, en esta segunda fase podemos hacer 2 cosas de la siguiente. Bien, coger una carta de fase con las consecuencias que ello trae, utilizar a nuestro NNJ para guardar objetos, llevar a cabo la habilidad nuestra, la de nuestro NNJ o el objeto que tengamos en juego, o guardar las cartas, ¿vale? Estos son los turnos. Pues volvemos al principio, veremos repartir una carta a cada uno, porque ahora ya nos hemos quedado con 2, tenemos que repartir 3 cartas, y así hasta que se acabe la carta de avaricia. En la que esa carta acabe la avaricia, se cuentan los puntos de cada uno y el ganador es el que tenga más puntos. Es un juego muy puteante, ¿vale? Porque hay determinadas cartas que se putearán al jugador de enfrente y hará que este quiera vengarse después, ¿vale? ¿Queremos complicar el juego? Pues hay unas cartas de historia, ¿vale? Son 3 cartas por cada historia, que lo que harán es que para poder llevar a cabo la historia tenemos que completarla, ¿vale? Estas cartas nos dirá lo que tenemos que hacer al principio del turno para poder jugar la historia. Es un modo más profundo de llevar el juego, ¿vale? Y que acaba con la muerte de Alejo, ¿vale? Pero bueno, en las primeras partidas aconsejamos jugar directamente así antes de coger la moda historia. Pues bueno, espero que os haya gustado este nuevo juego de Devir, ¿vale? Y que lo compré, que es una compra muy recomendable, donde lo vaya a pasar muy bien y vaya a disfrutar del juego.